Hola a todos nuestros seguidores del diario El Tiempo. Nos encontramos hoy con dos invitados muy especiales para este webinar titulado Elecciones 2021, el perfil del político ideal. Contamos con la presencia de Edison Torres, sociólogo, doctor en educación y docente de la Universidad Nacional de Piura. También contamos con la presencia de Percy Medina. Él es máster en ciencia política, jefe de misión en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Buenas a los dos invitados, bienvenidos. Hoy lo que queremos es hablar un poco sobre las elecciones generales de Perú en 2021. Estamos ya a pocos meses y bueno, hay muchos de los ciudadanos que aún no tienen decidido su voto. Entonces pretendemos, a través de este conversatorio con dos expertos, debatir un poco sobre qué cualidades deberían tener estos candidatos. Honradez, experiencia, liderazgo, cada quien tendrá su opinión al respecto y van a tener el tiempo suficiente como para participar. Entonces, empezamos con la primera pregunta, que es bastante general, ¿no? ¿Qué características debería tener el próximo presidente del Perú y los congresistas también? ¿Qué características deberían tener? Para ello vamos a empezar con el señor Percy Medina, que como hemos dicho es máster en ciencias políticas. Adelante, señor Percy Medina, tiene 5 minutos para hablar al respecto de este tema. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto el poder estar con ustedes conversando de estos temas que me parece que son muy relevantes en la antesala del proceso electoral, porque ayudarán también a las personas a hacerse una idea de cuán exigentes tienen que ser en relación con las candidaturas que se presentan. La pregunta que nos hace el diario El Tiempo la hizo también el IEP en una reciente encuesta. Y la respuesta fue interesante porque la gente consultada, frente a exactamente esa misma pregunta, contestó en un 44% que la principal característica de un candidato o candidata debería ser la honestidad. Y en segundo lugar, el que cumpla sus promesas, un 20%. O sea, 60% enfocados en temas que tienen que ver en realidad con la integridad, con el responder, digamos, a la ciudadanía de manera íntegra, ¿no? Con honestidad y con cumplimiento de la palabra empeñada. Luego de eso aparecen otras cosas como que, por ejemplo, tenga formación, tenga capacidad de cumplir sus planes, etc. Yo añadiría a estos dos elementos, que son honestidad y cumplimiento de promesas, el que tenga un equipo. Creo que es importante que quien salga elegido tenga un equipo de trabajo, no sea un jugador solitario, sino que tenga gente con la cual pueda administrar el Estado. El Estado es muy complejo. Entonces no puede ser una persona que simplemente tiene buena voluntad, sino tiene que ser una persona que sea capaz de gobernar un Estado complejo, que sea una persona responsable. Un gobernante toma decisiones no solamente para la semana, para la quincena, para el mes, toma decisiones que van a repercutir en las próximas generaciones. Entonces muchas de las cosas que se deciden en el van a repercutir décadas después, ¿no? Porque son inversiones de largo plazo, porque son políticas de largo plazo, etc. Luego, que sea una persona que busque representar a la gente, es decir, que sea el bienestar de las personas y el bien común lo que esté en el centro de sus preocupaciones y no los intereses personales. Uno de los riesgos es elegir personas que tienen intereses o personales o de grupo, para favorecer a un grupo económico, a un grupo empresarial, lo que fuera, y eso es muy malo. Y ni qué decir quienes podrían estar vinculados con el crimen organizado. Ahí creo que he llegado a mis 5 minutos, así que me quedo por ahí. Creo que en general, digamos, si tuviera que decir una sola frase, diría alguien con equipo, responsable, que piense en el largo plazo, que represente a la gente, que sea empático y que esté comprometido con el bien común. Muchas gracias. Sí, esto que menciona de la empatía es bastante importante y vemos que carecen muchos políticos de esto. Ahora tiene la oportunidad el señor Edison Torres. Él es sociólogo, doctor en educación
y docente de la Universidad Nacional de Piura. La misma pregunta para él. ¿Qué características debería tener el próximo presidente del Perú y los congresistas también? Bien, Adelante. gracias. Muy buenas noches. Para mí realmente es un gusto compartir, digamos, esta ventana con el doctor Percy Medina, que tengo muy buenas referencias de él, ¿no? Realmente es un privilegio intercambiar opiniones. Eh, y bueno, si nos preguntaríamos justamente uno de los, creo yo, una de las preguntas básicas para poder determinar y discernir quién sería el candidato o candidata que lograría pues ubicarse en el sillón presidencial, como también aquellos que tienen que representar el poder legislativo. Creo que en la mayoría coincidimos con el doctor Percy, ¿no? Hay características esenciales que debe tener ese candidato o candidatos. Yo creo que hay tres características básicas, que algunas de ellas evidentemente coincidimos con el doctor Percy, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el conjunto de valores que debe tener este candidato, como por ejemplo lo que es respeto, honor a la verdad, disciplina, lo que es justicia, equidad, ¿no? La otra característica es el conocimiento. El conocimiento de la realidad, el conocimiento de la problemática nacional, ¿por qué no decir también internacional? ¿No? El conocimiento de las demandas de la problemática nacional, ¿no? Y tiene que ser un hombre también proactivo, un hombre de acción. O sea, no solamente quedarse en la promesa, ¿no? Sino en la práctica, tiene que ir hacia la práctica. Entonces, esas tres características, creo yo, elementales, tienen que fusionarse y tienen que ir de manera simultánea. No se puede estimar, por ejemplo, que el candidato pueda tener un amplio conocimiento, que sea un hombre de acción, pero que carezca de la primera característica, que son valores, ¿no? Entonces lo llevaría, sí, a un gobierno, pero que podría ser despótico, un gobierno autoritarista, por ejemplo, ¿no? Corrupto. Entonces, yo creo que si combinamos estas tres características, podríamos tener a un líder, a un posible presidente de la República, a unos posibles representantes del Congreso de la República que podrían dar esa señal de esperanza que cada peruano, peruana, estamos justamente esperando en las próximas elecciones. Claro que sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta va relacionada a cuáles son los compromisos y las tareas pendientes a las que se enfrentarán las nuevas autoridades. Empezamos nuevamente con el señor Percy Medina. Bueno, creo que después de una pandemia tan fuerte que ha sido una plaga realmente para el país, para todo el mundo, ¿no? Para todo el país del mundo, pero en el caso nuestro nos ha golpeado muchísimo. La tarea que queda es, en primer lugar, la reconstrucción de la economía, porque debido a la situación de la pandemia se tuvo que cerrar la economía por varios meses, se ha perdido empleos. Muchas personas han visto sus negocios o sucumbir o dañarse gravemente. Entonces, hay un compromiso importante con la economía, sin duda, y no es con la economía en abstracto, es con la economía de las personas, es con que la gente pueda tener la posibilidad de enfrentar la crisis económica que ya está viviendo el país y salir de ella, volver a reconstruir el empleo, en fin. Ahí hay una tarea muy grande de reconstrucción de la economía pensando en la gente. No es una economía en abstracto de cifras, es una economía pensando en que la gente tiene que retomar el empleo, retomar la dinámica del comercio, del turismo, de los viajes, de la posibilidad de crecer económicamente y de soñar en tener un futuro económico mejor. Ese diría yo que es el principal reto en lo inmediato, pero hay una serie de otros retos que también en la encuesta, por ejemplo, que mencioné del IEP, se mencionan, ¿no? Cuando la gente se pregunta qué temas deberían discutirse en la campaña, la gente menciona en primer lugar salud, que creo que nos ha mostrado
esta pandemia, la precariedad de nuestro sistema de salud. Entonces, ¿cómo va a quedar después de todo este proceso? Ese es un tema. Otro tema importante es el de educación. Hemos visto que los niños y niñas han perdido prácticamente el año. No es que no hayan hecho nada, pero no es lo mismo un año en las condiciones que hemos tenido que un año normal de asistencia a clases. Entonces, ese tiempo se va a tener que recuperar. Y es el próximo año, el año 21 y el 22, que tendrán que recuperar ese tiempo los niños y niñas que no han podido ir a la escuela en todo el año. Recordemos que la pandemia empezó en el mes de marzo, cuando las clases estaban por empezar, y en la práctica va a terminar el año sin que hayan podido regresar a clases. Otros aspectos que la gente menciona tienen que ver con seguridad, que justamente a partir de la pandemia también se ha creado algunos problemas de seguridad, entre otras cosas porque mucha gente ha perdido su empleo, ha habido precariedad, en fin, entonces la inseguridad ha crecido. Y finalmente creo que hay una tarea que tiene que ver con la reforma del Estado, para que el Estado en general sea más cercano a la gente, ¿no? Para que el Estado sirva más a la gente. Y eso tiene que ver con simplificación de trámites, tiene que ver con que el Estado pueda pensar más en las personas, brindar mejores servicios, tener una atención más oportuna. Hay otros aspectos que tienen que ver con cómo el Estado va a garantizar, por ejemplo, las pensiones. Hoy día hay toda una discusión sobre la reforma de pensiones, ¿no? En fin, creo que hay una tarea que tiene que ver con modernizar el Estado para que esté al servicio de la gente. Y eso vinculado con lo que hemos dicho inicialmente, más puntualmente de atención a la economía, de atención a las políticas de salud, de educación y seguridad, nos debe llevar a un Estado más presente, ¿no? Esa debería ser quizá la clave, un Estado más presente en el bienestar y en la vida de la gente. Y sin duda todo un reto, sobre todo ahora después de la pandemia, realmente va a ser un compromiso, va a requerir el compromiso de las autoridades electas. Bueno, esa misma pregunta también se la hacemos a Edison Torres, por Bien, favor. sí, gracias. En esa perspectiva, yo creo que las tareas y el reto es bastante complejo en la medida que nos estamos atravesando pues no solamente una crisis sanitaria, sino también hemos venido atravesando una crisis de carácter político, de carácter, vamos a decir, incluso de carácter educativo, ¿no? Y yo siempre he manifestado que hemos estado en una crisis generalizada, con una descomposición moral que la seguimos teniendo, y que realmente nos ha puesto a quienes nos dedicamos al estudio de la realidad desde la perspectiva de las ciencias sociales, realmente pues esta crisis sanitaria realmente ha develado y ha desnudado los verdaderos problemas del país. Y esos problemas del país justamente, principalmente lo tenemos en dos aspectos, ¿no? Lo que es salud y lo que es educación, que son los dos pilares fundamentales de toda sociedad. Los demás aspectos no quiero desmerecer, por ejemplo, lo que es el aspecto económico-político, sin embargo, tendríamos que mencionar que si un Estado realmente apuesta por su salud y por su educación, los otros aspectos ya vienen por inercia, ¿no? Yo creo que es elemental tomar en cuenta no lo que dicen muchos o la prensa también hemos escuchado o hemos visto cuando dicen volver a la nueva normalidad. Yo la estaría denominando la nueva convivencia, ¿sí? Tenemos que de alguna forma no mencionar una nueva normalidad porque realmente lo que hemos estado viviendo, que entre comillas lo hemos asumido como normalidad, sería aceptar esas grandes desigualdades y esas brecha que hay profunda, digamos, entre las clases sociales en el país, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de este momento de crisis, tendríamos que pensar y repensar
de qué Perú queremos proyectándonos a unos 50 años en adelante. O sea, esto nos ha hecho ver realmente en qué circunstancias nos encontramos, cuál es nuestra realidad. Esa brecha de desigualdades se muestra, por ejemplo, en lo que es educación, cuando vemos que niños que sí tienen posibilidades de estudiar, jóvenes también, algunos prácticamente lo están pasando por desapercibido, pero en las grandes mayorías vemos que niños jóvenes que no tienen, por ejemplo, la tecnología, ¿sí? Que lo tienen, sí, algunos en el Perú, y que tienen esas facilidades. Hemos visto, por ejemplo, que jóvenes y niños que han estado en la educación privada han tenido que pasarse a la educación pública. Y ese es un gran reto y también para el Ministerio de Educación, para el gobierno que le tocará en el año 2021, tomar en cuenta, por ejemplo, cuántos de esos miles de niños necesitan una nueva infraestructura. Y según algunos datos que tenemos, pues se necesita aproximadamente para la inversión en educación aproximadamente unos 100.000 millones de soles, ¿no? Entonces, es una cantidad importante, considerable, que necesariamente se tiene que hacer. Si nosotros queremos dar como alternativa a esa nueva convivencia, y ahí también coincido con el doctor Percy cuando dice ese acercamiento del Estado hacia la población, se tienen que escuchar más las demandas sociales. Y las demandas sociales son urgentes, o sea, no pueden postergarse. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, gente que en este momento está pasando por una crisis terrible, una crisis económica. Entonces, no es suficiente una política, por ejemplo, de repartir el dinero a través de bonos, ¿no? Se tiene que pensar ya con otras características. Bueno, coincidimos en reforma del Estado, pero ¿por qué no? En un tratamiento de ciertos puntos, por ejemplo, que hay que tratar en una nueva constitución política del Estado. Se tiene que discutir, porque hay que recordar que nosotros estamos, de alguna forma, establecidos a través de una constitución del año 93, una constitución que es bastante discutible, ¿no? Entonces, yo creo que si el Estado propone invertir mejor en lo que es una inversión concreta, ¿sí? En lo que es educación y salud, yo creo que serían los pilares fundamentales para que lo demás, como les decía, lo que es cuestión de propuestas laborales, hay que tomar en cuenta también lo que es el problema de la informalidad, hay que ver que ha aumentado el problema de la informalidad y esto también lleva pues a la informalidad de las instituciones y a la precariedad de la democracia en el país, ¿no? Entonces yo creo que es un reto realmente lo que viene en los siguientes días, en los siguientes meses para el país. Gracias, señor Torres. Bueno, ambos invitados coinciden entonces en que la salud y la educación son dos de los pilares más importantes en los que van a tener que centrarse los políticos. Pasando a la siguiente pregunta, enfocándonos un poco más en el tema de la democracia. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en estas elecciones? Porque por el tema de la pandemia vemos que no se están realizando, por ejemplo, mítines políticos, al menos no presenciales, y quizás eso hace que las personas no estén tan vinculadas con estas elecciones o no le estén tomando la debida importancia quizás. Entonces, ¿cuál sería la opinión al respecto de ustedes? Empezamos de nuevo con el señor Percy. Bueno, yo creo que la ciudadanía es clave en un proceso electoral para fijar los términos de la discusión y para ser muy exigente, ¿no? No puede ser que todo el protagonismo de un proceso electoral esté en manos de las candidatas y los candidatos. Tiene que ser un diálogo, una relación, digamos, de deliberación de todo el país. Y las personas que nos están escuchando, los medios de comunicación, las asociaciones, los grupos de personas que se articulan por intereses, por objetivos, por ejemplo, asociaciones deportivas, asociaciones vinculadas con temas de salud,
o asociaciones culturales, en fin, tienen que tener también opiniones, plantearlas y exigencias, ¿no? Es muy importante que en este proceso haya debates, discusiones, que los medios de comunicación, como El Tiempo, por ejemplo, que tiene un claro liderazgo en la región norte, en Piura en concreto, pudieran invitar a los candidatos y las candidatas a que planteen cuál es su visión, qué es lo que creen que hay que defender en el Congreso, cuáles son las tareas prioritarias, y que a partir de eso los ciudadanos, las ciudadanas elijan, ¿no? O sea, que no vayamos a una elección en la que lo que prime sean las caras bonitas, los eslogans simpáticos, las estrategias de marketing, los lemas, no. Que lo que primen sean las trayectorias, la consistencia de las candidaturas, los equipos, las propuestas, y que la ciudadanía se ponga también las pilas en exigir, ¿no? Y no solamente en expectar. A veces los ciudadanos en muchos países del mundo pensamos, bueno, la cosa ya está definida, los políticos deciden, todos son iguales. No, y no es así. Depende de la gente, de las personas, de todas las personas que nos están escuchando, de las organizaciones, de la sociedad, de los medios de comunicación, el que la campaña sea un espacio de exigencia también, de plantear preguntas, de comparar, de eh, identificar las debilidades de las candidaturas, muchas veces las falacias que se dicen en una campaña electoral, ¿no? Eso es algo que en las últimas campañas hemos visto mucho, ¿no? Las llamadas fake news, las mentiras o la desinformación. Entonces también es rol de la ciudadanía el no compartir información que no está verificada, el ser cuidadosos con la información que recibimos y que compartimos y en la que creemos, difundir más bien información veraz que ayude a las personas a formarse un juicio, ser exigentes con los candidatos y las candidatas, comparar, ¿no? Verificar si es que lo que dicen los políticos en campaña tiene sustento o no tiene sustento, votar y preferir las personas que tienen ideas, propuestas, hacen un juego limpio, y no votar por las personas que se dedican solamente a atacar y se dedican solamente a tener una campaña agresiva, o que se dedican a tener una campaña de dádivas. Ese es otro elemento. Las dádivas están prohibidas, ¿no? Entendemos por dádivas el hacer regalos al electorado para conseguir el voto. Y eso lo hemos visto en muchas elecciones del pasado. La gente se pasea especialmente las zonas más vulnerables, más pobres, entregando víveres, regalando pequeñas cosas para pedir el voto de la gente. Y eso es una falta de respeto, ¿no? La gente tiene que exigir que le den ideas, que le den propuestas, que nos traten como ciudadanos y ciudadanas, que vamos a emitir un voto responsable, y no como personas que estamos mendigando para que nos regalen, qué sé yo, artefactos, o muchas veces tuppers, o cosas de plástico, que se ve mucho en las campañas, ¿no? No es algo que yo esté exagerando, se ve muchísimo, y eso está prohibido por la ley. Entonces, si un elector o electora ve que eso está ocurriendo con un candidato o candidata, pues hay que denunciarlo. Y no solamente hay que denunciarlo, sino que no hay que votar por esta persona, porque es una persona que está faltando el respeto al electorado y no trayendo ideas y propuestas, sino trayendo más bien regalitos, pensando comprar con eso el voto. Entonces, yo diría, para redondear, para no extenderme, que lo que necesitamos es ciudadanas y ciudadanos responsables, exigentes, propositivos, que comparen entre las distintas candidaturas, que favorezcan a los candidatos y candidatas responsables, porque plantean propuestas, ideas, tienen equipos, etcétera, y que desfavorezcan, denuncien, etcétera, a los candidatos que regalan cosas en vez de proponer ideas, a los candidatos que agreden, insultan y llenan de mentiras la campaña, ¿no?
Ese es, yo creo, el papel de la ciudadanía, el ser activos, proactivos, protagonistas, ¿no? El día de la elección es el único día en el que todas las personas son iguales en cuanto a su poder. Todos tenemos un voto y con ese voto y con el mismo valor, todos tenemos el mismo valor en nuestro voto. Con ese voto vamos a elegir, vamos a designar a quienes nos van a gobernar los próximos 5 años, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Entonces, esa es obviamente una tarea fundamental, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer con responsabilidad. Ese día nosotros, peruanos y peruanas, en igualdad de condiciones, vamos a ir a contratar, a designar, a nombrar a nuestros gobernantes. Entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Entonces creo que el papel de la ciudadanía es ese. Exigencia, es selección adecuada, es responsabilidad que debe terminar en la nominación, la contratación, la designación de representantes que trabajen en beneficio de todas las personas y no en beneficio de un grupo o en beneficio de un determinado sector, o peor aún, en beneficio personal para enriquecerse. Efectivamente. Sin duda la información es poder, entonces a cada ciudadano le compete informarse y votar responsablemente. Y también a los medios de comunicación brindar espacios de diálogo, como este, por ejemplo, para que las personas puedan escoger bien, ¿no? Realmente conociendo la situación. La misma pregunta también va dirigida al señor Torres. Bien, gracias. Así como empezamos esta reunión conversando sobre el perfil de ese candidato, ese líder, también creo que hay un perfil del electorado, del elector, ¿no? Y también ese perfil, creo yo, debe centrarse en dos aspectos elementales, ¿no? Uno es el interés por la política y la otra característica que debe tener el elector es acceso a la información. El interés en la política, si nosotros vamos a alguna data estadística, pues vamos a tomar en cuenta que en el caso, si hacemos una comparación con los países de América Latina, por ejemplo, en el peruano, según la POP, que es un instituto académico de encuestas, ¿no? De estudios, da el resultado de que el 70,9% del electorado peruano no le interesa la política. Entonces, ¿cómo hacer justamente, qué mecanismos, qué herramientas tomar para que a ese ciudadano le interese la política? Entonces, ahí también hay una tarea pendiente, ¿no? Y lo otro es el acceso a la información. Bueno, cuando nosotros decimos acceso a la información, evidentemente que información ahora es abundante, ¿no? Sino cómo discernimos esa información, cómo canalizamos esa información, cómo verificamos esa información. Entonces, eso tiene mucho que ver para tomar en cuenta a qué candidato vamos a apoyar o qué candidato no vamos a, en este caso, a acercarnos a su candidatura, ¿no? Y para ello, evidentemente, tenemos que tomar en consideración organizaciones políticas, sobre todo también los medios de comunicación, ¿no? Que son sumamente importantes, que tenemos que ver los medios de comunicación que informen pues con imparcialidad, con objetividad, y eso ligado a lo que son las organizaciones sociales. Y la otra parte creo que también es sumamente importante es cómo buscar esos mecanismos a través de un sistema educativo, ¿eh? Porque eso se ha ido degradando, digamos, o devaluando en las últimas décadas, que no hay realmente una participación de nuevos líderes, ¿no? No hay un liderazgo representativo. La siguiente pregunta va relacionada a un tema que usted ya mencionó, que sería cómo detectar si una campaña es
genuinamente, más bien dicho, si un candidato político está actuando genuinamente para informar a la población porque realmente quiere un cambio social, o si se trata simplemente de una estrategia por votos, algo como lo que usted mencionaba, el tema de los zappers o de las dádivas. Eh, ¿Qué estrategia podría aplicar un ciudadano para poder diferenciar la intención de un político en la campaña? Es una pregunta difícil de responder porque no es tan fácil. En primer lugar, la campaña es tan rápida y las oportunidades de ver a los candidatos y candidatas son tan fugaces, ¿no? Que no es fácil detectarlo, pero hay algunas señales que uno puede ver. En primer lugar, ¿cuál es la trayectoria de estas personas? Son personas que se han dedicado, ¿qué han hecho en el pasado? Es la primera pregunta, ¿no? Son personas que de pronto se han levantado un día y han dicho yo quiero ser gobernante, o son personas que tienen una trayectoria de aporte, de trabajo por la colectividad. ¿Qué se sabe de estas personas, no? ¿Es alguien que de pronto dijo yo quiero ir al Congreso y punto? ¿O es una persona que ha tenido un conjunto de cosas en el pasado que lo respaldan o la respaldan? ¿Es una persona que tiene denuncias de algún tipo? ¿Es una persona que en su vida personal es coherente, es honesto, ordenado, o es una persona más bien que eh, se sabe que ha estafado a alguien o que tiene mala fama por alguna razón? En fin, son preguntas que pueden no tener que ver directamente con el cargo, pero que muestran cuál es la calidad de las personas, ¿no? Eh, es una manera de conocerlos y conocerlas. Y también con qué equipo viene, ¿no? Si el equipo con el que está rodeado o del que está rodeado es un equipo de gente consistente, con capacidad, con trayectoria, con buena reputación. Y todas esas cosas me parece que son claves para poder votar por una persona, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque promesas se pueden hacer miles. En ese momento nosotros tres podríamos ponernos a prometer cualquier cosa, lo que quieran. Vamos a crear empleo, vamos a generar educación, vamos a regalar bonos a todas las personas que no tengan empleo, una pensión de 2.000 soles a todas las personas que no tengan pensión. ¿Cuál es el espacio para prometer? Es infinito, infinito. Pero ¿cuánto de eso se puede cumplir? Quizá muy poco. Entonces, por eso hay que elegir por personas, no que prometen, porque prometer es muy fácil, sino por personas que pueden responsablemente desempeñarse en el cargo para el que postula. No hay que creer en las promesas, porque las promesas se las lleva el viento. Hay que confiar y verificar en la consistencia de las personas, y esa consistencia de las personas nos tiene que decir si es que las propuestas y las ideas que dicen son en serio, o si están simplemente construidas para ganar votos en la campaña. Porque si uno revisa la cantidad de cosas que uno puede proponer, pues como digo, eso va a ser infinito. Pero de ahí a lo que puede cumplir hay una gran brecha, ¿no? ¿Cómo detectar cuando un político está actuando genuinamente en una campaña o cuando se trata simplemente de una estrategia quizás maliciosa para obtener votos? Ujú, ujú. Bien, bien. A ver, realmente que en una sociedad compleja, eh, tratar de detectar ese tipo de, vamos a decir, manifestaciones de un líder o de una agrupación político también realmente es complejo, ¿no? Pero hay algunos elementos que nos podrían permitir, de alguna forma, eh, ver justamente esas características o ese perfil de ese candidato o de esa agrupación política, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que tomar en cuenta eh, cuán preparado está ese candidato, ¿no? Les decía yo que hay el conocimiento que tiene el candidato para ver su trayectoria, incluso académica, ¿no?
Otra de las características me parece que también podría ser cuáles son sus propuestas, cuál es su plan de trabajo. Si es que ese plan de trabajo reúne realmente las demandas de la población, si hay una coincidencia entre las necesidades básicas de la población y el plan de gobierno, por lo menos en los aspectos más elementales, ¿no? También tomar en cuenta, y en esto coincidimos creo con el doctor Percy, lo que es el equipo técnico, ¿no? Cuando un candidato, justamente uno de los problemas acá en el Perú, en nuestra democracia, es que se mira más al candidato que al partido. Y no se mira también, no se ve mucho lo que es el que está atrás del candidato, el equipo técnico. Entonces, cuando alguien ya toma el poder o llega al poder, el equipo técnico es distinto, ¿no? Son personajes que principalmente vienen de las mejores universidades del país, son gente técnica que ha venido trabajando en lo que es el quehacer ya político anteriormente y tiene experiencia, y como no hay cuadros en los partidos políticos, entre comillas, ¿no? Entonces, no hay cuadros, me refiero específicamente de técnicos, entonces van llamando a algunos que ya han tenido participación política en otros gobiernos. Entonces, yo creo que si es que vamos mirando a un candidato, necesariamente tenemos que tomar en cuenta su plan de gobierno y el equipo técnico que está detrás de él o de ella, ¿no? Luego también tenemos que tomar en cuenta algunos antecedentes con referencia a lo que es su trayectoria profesional, por ejemplo, ¿no? El trabajo que ha venido haciendo con organizaciones, ¿no? De repente ha tenido algunos cargos partidarios también, o sea, algunos antecedentes dentro del accionar político, ¿no? ¿Cuál ha sido su gestión previa? Si es que ha tenido un partido, no lo ha tenido, cuáles han sido también incluso algo fundamental, sus antecedentes judiciales, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir de alguna manera discernir y tomar de alguna forma algunas decisiones, porque hay que tomar en cuenta que anteriormente cuando estábamos justamente conversando sobre la anterior pregunta, tomamos en cuenta el perfil del ciudadano. O sea, el perfil del ciudadano es justamente el interés que debe tener por la política, la participación en la política, ¿sí? Pero también es fiscalizar al político. Y coincido nuevamente con el doctor Percy cuando dice tenemos que denunciar, ¿sí? Cuando vemos de alguna manera que el político no está cumpliendo con su rol, ¿sí? El ciudadano tiene que tener la capacidad de indignarse y denunciar, ¿sí? Ese es un rol del ciudadano. No quiere decir, por ejemplo, que nos vamos a una fiesta electoral de una vez cada 5 años para las elecciones presidenciales o congresales, o una vez cada 3 años de repente, ¿no? Y nada más, y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad que hay que, de alguna manera, hay que estar mirando si es que el candidato que hemos elegido o las agrupaciones que están en el gobierno están cumpliendo realmente con lo que dijeron en campaña, ¿no? Entonces, por ahí va justamente el mensaje. Pero efectivamente, como ciudadanos tenemos el derecho de votar, pero también el deber de informarnos bien y obviamente que nuestro voto sea informado, responsable y con compromiso a largo plazo. Entonces, nuestra última pregunta, unida a las conclusiones finales de cada invitado, va por el tema de la cantidad de partidos políticos que hay. A diferencia de en otros países, acá hay muchísimos partidos políticos, cada vez que hay elecciones surgen aún más partidos políticos, y la pregunta va por si es que esto afecta a la democracia de alguna forma. Empezamos con el señor Percy. En realidad sí es un problema porque
distrae a la gente en muchas opciones que en realidad no son opciones reales de diferencia política. Es decir, no es que haya, en ese momento tenemos 25 partidos inscritos, ¿no? 24 ya inscritos del proceso electoral anterior y uno que está ya al borde de recibir su inscripción. Entonces tendremos 25 partidos participantes del próximo proceso electoral. ¿Hay 25 opciones distintas de política? No, quizá entre muchos de ellos la diferencia es ninguna, o se trata simplemente de personas y no de ideas diferentes. Entonces, sí, el que haya una multiplicidad de partidos que no tienen un enraizamiento no ayuda. Lo ideal sería, incluso, yo no soy de las personas que creen que tienen que haber dos partidos, no hay ninguna razón para eso, pero sí creo que debería haber un número razonable de partidos que expresen el arco iris completo, ¿no? Pero con 6, 7 partidos estaríamos más que suficientemente bien representados. Tener 25 ya es ciertamente una explosión que no se justifica. Porque la gente, claro, no puede seguir todo esto, incluso en términos de organización de debates y ese tipo de cosas. Si hay 25 candidatos o candidatas a la presidencia, es muy difícil organizar un debate, seguirlos a todos, ¿no? Lo ideal sería enfocarnos en 4 o 5 para ahí identificar cuáles son las diferencias. Pero bueno, no tiene ningún sentido lamentarse de lo que tenemos, es lo que hay. Este proceso electoral también de alguna manera va a generar una depuración porque no tengan un mínimo de votación en esta elección, un 5% de los votos, o el haber obtenido un número de congresistas, van a perder su inscripción. Entonces, si es que la pierden, por supuesto que se pueden volver a, pero ya vamos a tener también un número más razonable de opciones políticas en carrera, como para que la gente ya pueda elegir. Yo creo que de este proceso electoral van a pasar la valla unos 7 o 8, quizá 9 agrupaciones y no más, ¿no? Con lo cual vamos a ver entonces reducido el espectro eh, prácticamente a la tercera parte. Claro. Ahora es el turno del señor Torres. Sí, bien. Podríamos pensar que si es que hay democracia en el país, sería también muy democrático que exista pues un abanico de alternativas para elegir, ¿no? Podría haber esa coincidencia, ¿no? Pero creo que si estamos en una democracia todavía precaria, al no tener partidos políticos estables, representativos a lo largo, o sea, del tiempo, es decir, pues esta política también es inestable, ¿no? Y es un tanto incierta, tiene que ver también con, con ciertos aspectos en la parte programática, por ejemplo, de cada partido político, ¿no? Y yo creo que mientras menos, menos partidos políticos tenemos, es mucho mejor para poder tener esa posibilidad de hacer una elección más concreta, más correcta, ¿no? El mismo hecho de que se nos presente esas características en el país también hace referencia, pues, de cómo está realmente en nuestras instituciones. Hay que ir mirando de que cada quien que hacen, incluso algunos medios de comunicación con sus preferencias del caso, comienzan a publicitar o colocan en vitrina a un determinado candidato, y este candidato, pues, de la noche a la mañana surge con un nombre de un determinado partido político, por ejemplo, ¿no? En donde no hay una consistencia, no hay, vamos a decir, una trayectoria, donde no hay una verdadera estructura de un verdadero partido político. Entonces, por eso que ahora se habla de partidos con vientre de alquiler, se habla incluso han utilizado ya un término deportivo, ¿no? El fichaje, ¿no?
el fichaje de candidatos a congresistas y también, ¿por qué no decir, de candidatos a presidencia de la República? Entonces, esto justamente, esta radiografía, este diagnóstico que estamos haciendo, determina que no es muy beneficioso, pues, para lo que queremos en el país, ¿no? Creo que la formalidad de entender a una democracia que se va consolidando es justamente también por el número de agrupaciones políticas o partidos políticos que se coloquen en la vitrina electoral, ¿no? Entonces, a menos partidos políticos, a menos movimientos políticos, entonces yo creo que se va a ejercer una mejor ciudadanía, ¿no? Un mejor voto, una mejor decisión. Claro. Muchísimas gracias a ambos invitados por haber participado de este conversatorio. Esperamos a las personas que nos están viendo que también les haya sido útil toda esta información de expertos en el tema. Y por supuesto les pedimos que voten informados. Todavía quedan algunos meses para que puedan leer las propuestas de cada candidato y que su voto tenga un propósito realmente. Muchas gracias a ambos. Gracias. Ya saben que Gracias. todos nuestros lectores pueden visitar Gracias, muy amable. www.eltiempo.pe para más información.